La diáspora china se estableció en Cuba a través de la integración con la cultura local, pero sin perder la línea de sangre del espíritu nacional chino. La población y la cultura de China y de Cuba se fusionaron en la música, la literatura y la gastronomía, y hasta en las relaciones familiares hasta el día de hoy. Este 3 de junio marcó los 175 años de la llegada de los primeros chinos a Cuba. En este año 2022 también se celebrará el 60 aniversario de la creación de la Asociación de Amistad Cuba-China. Tras esa relación que ha unido a cubanos y chinos a través del tiempo, vamos en este enlace desde La Habana. Sigue junto a nosotros durante la siguiente media hora. Iniciamos este enlace desde Cuba en el perfil en Facebook del barrio chino de La Habana. ¿Qué sucede en ese espacio de la ciudad? ¿Cómo se mantienen vivas a través del tiempo y de las generaciones de descendientes el legado de los ancestros asiáticos? ¿Quiénes siguen dando vida hoy al barrio chino de La Habana? Esto y más puede conocer usted si sigue su perfil en las redes sociales. Pero busquemos en la historia. Según precisan investigaciones, la primera oleada de inmigrantes chinos a Cuba se registró en 1847. En su mayoría eran personas de muy bajos recursos procedentes del sur de China. Llegaron contratados como colonos principalmente para sustituir la mano de obra esclava. Con este antecedente revisemos cómo fue entonces asentándose en Cuba una comunidad de origen chino. Según los apuntes históricos, el 3 de junio de 1847 llegó a Cuba la primera oleada de migrantes chinos. Ocurría así uno de los intercambios más importantes del Caribe con el continente asiático, con marcadas huellas en la cultura, religión, culinaria y los diferentes aspectos de la vida social. Entre los años 1847 y 1874 llegaron a La Habana alrededor de 150.000 chinos. Los investigadores afirman que la mayoría eran hombres de bajos recursos, quienes llegaron con sus oficios que posteriormente fueron calando en las costumbres y modos de hacer de la mayor de las Antillas. Además, muchos fueron ubicados en diferentes regiones del país, donde se dedicaron a trabajar en las plantaciones de caña. Hacia 1870 se abrió la primera casa importadora de productos asiáticos en Cuba. Otras actividades que cobraron auge con la llegada de la comunidad china resulta el teatro, donde tanto las mujeres como los hombres representaban papeles de ambos sexos y tenían conocimientos de canto, acrobacia, pantomima, actuación y artes marciales. Posteriormente, con la creación del barrio chino, se inició la recuperación y restauración de los restaurantes, el rescate de la decoración y las fiestas y tradiciones. Se comenzó a celebrar el inicio del Año Nuevo Lunar y los aniversarios de la llegada a Cuba de los chinos de ultramar. Se abrieron escuelas de artes marciales y se volvió a cultivar la ópera. Así, creció entre los cubanos un patrimonio inmaterial, ese que en la actualidad defendemos porque forma parte de nuestra historia y tradiciones y que llegó un día con los migrantes chinos. Leonardo Ferrer Llopis, para Enlace Cuba. Teresa María Lee Cecilio es la directora de la unidad presupuestada Barrio Chino. Para dialogar con ella abrimos una nueva ventana informativa. Bienvenida a Enlace Cuba. Bueno, el barrio chino de La Habana sí fue el más populoso de América Latina. Comentan las personas mayores, lo que leemos en los libros y hasta en crónicas, de que este fue un barrio con una vida cultural muy activa, con una vida comercial muy activa. Por eso es que se ganó ese título del barrio más populoso de América Latina. Y sí, en el año 19 se concluyó acá en el barrio chino un proceso de recuperación, restauración, hasta de creación de nuevas obras, porque nuestro barrio chino ocupa un lugar muy significativo dentro del contexto de la villa de San Cristóbal de La Habana, que fue la que celebró sus 500.
Y aquí pudimos disfrutar de la recuperación de lo que hoy se conoce como el corazón del barrio chino, que no es otra cosa que esa pequeñita calle de solo 60 metros de largo que se llama Cuchillo y está ubicada entre Rayo y San Nicolás. También aquí en esta etapa surgió lo que hemos nombrado como el proyecto del circuito cultural, un proyecto ambicioso que recoge desde una galería de arte que pretendemos que sea disfrutada por Flora Fon y sus hijos, hasta tiendas de artesanía, restaurante, cafetería, estas redes de restaurantes de comida tradicional, la sede del periódico El Coguampo, todo esto está ubicado en el mismo contexto y le hemos nombrado circuito cultural. Soy descendiente de chino, soy nieta de chino. Cuando yo converso con amigos, yo les digo que yo soy, digamos que el resultado clásico del cubano, ya que tengo de chino, tengo de isleño, tengo de criollo, es decir, que soy, digamos, la clásica cubana. ¿Y cómo llegó la herencia de los chinos a Cuba? Imagínense que a mí no me dejaban venir al barrio chino, porque el barrio chino, la calle, no es un lugar para las mujeres, y esto es muy propio de la cultura china. Yo pude venir a visitar estas calles, las calles de Centro Habana, solo después que fui adulta, que ya me había graduado de la universidad, porque esto forma parte de las tradiciones. El tema de la comida, la mayoría decimos, vamos al barrio a comer comida china. ¿Es realmente comida china? Esto también lo recibí de mi familia. Los domingos era el día en que cocinaban los hombres, en este caso mi hermano y mi papá, y cocinaban realmente la comida china, que se los digo, en nada se parece a lo que hoy conocemos en el barrio como comida china. La comunidad china nuestra tiene una característica que la diferencia del resto del mundo. El barrio chino de La Habana siempre fue por naturaleza un barrio chino abierto. Los barrios chinos del resto del mundo son lugares cerrados, donde solo le dan cabida a sus semejantes o similares. Aquí en Cuba no. Aquí en Cuba el chino se fusionó al negro, al isleño, al mulato, de ahí la mulata y el mulato chino. Muchísimas gracias a Teresa María Lee por compartir con Cubavisión Internacional. Vamos entonces hasta el barrio chino en el corazón de Centro Habana, muestra de los fuertes e imborrables lazos de amistad entre Cuba y el país asiático. Miles de kilómetros separan a Cuba de China, pero esta distancia no impide encontrar en la isla caribeña un especial y colorido barrio chino. Este se encuentra en 5 pequeñas calles: Zanja, Rayo, San Nicolás, Cuchillo y la más característica de todas, la calle Dragones. La cultura milenaria china, llena de secretos y costumbres, ha dejado su huella en la capital cubana.
Hoy la herencia del país oriental resurge en La Habana. La zona es una huella de los primeros migrantes chinos que llegaron a La Habana hace 175 años y se establecieron en armonía con la cultura cubana. En sus inicios estuvo fomentado por pequeños comerciantes y luego por empresarios chinos provenientes de California. Llegó a tener su momento de esplendor a principios del siglo XX. Entre las personalidades que han apoyado en la recuperación y mantenimiento de este emblemático sitio se destacan Roberto Vargas Lee, fundador de la Escuela Cubana de Wushu, y Flora Fong, artista de la plástica de origen asiático. Y creo que esta cultura para mí me trajo mi tranquilidad espiritual, una herramienta para vivir mejor. He aprovechado la cultura del Yansen para preservar mi salud, para prevenir. Y creo que para mí es lo más grande, pero ya no para mí, sino para todo lo que he podido ayudar. Etapa de mi vida, esa obra se nutrió de mis raíces chinas, porque mi padre era chino de Cantón. Esos ancestros chinos, de alguna manera yo los retomo en mi pintura. Me sentí un poco en deuda con esos ancestros asiáticos y por eso es que me pasé casi 10 años tratando de incorporar a mi pintura elementos de la caligrafía china. Entre los objetivos del barrio está el rescate de tradiciones ancestrales, entre las que se encuentran el arte culinario, la cerámica y la decoración típica. El barrio chino de La Habana, que está considerado como uno de los más importantes en Latinoamérica, reverdece en la nueva etapa de pospandemia y ya las actividades que celebran comienzan a dar muestras de ello. Es muy fácil identificarlo. Aquí no faltan los tradicionales dragones y farolas. Andar por sus calles, contemplar su belleza, sentir su cultura, disfrutar sus sabores y olores orientales, constituyen una experiencia única para cualquier persona que esté de visita en la zona. A propósito de la celebración por los 175 años del arribo de los primeros migrantes chinos a Cuba, el embajador de ese país en la isla Ma Hui visitó el barrio chino en compañía de la miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidenta de la Asociación de Amistad Cuba-China, compañera Caridad Diego. En la ocasión, Ma Hui expresó que durante todos esos años, con espíritu revolucionario, emprendedor y solidario, los chinos cubanos han compartido el destino del pueblo cubano y han escrito una historia del desarrollo de los chinos cubanos digna de homenaje, develando una conmovedora historia de las relaciones chino-cubanas. Al mismo tiempo, siempre se han comprometido a ayudarse mutuamente y a mantener y desarrollar el lazo entre los emigrantes y la patria, así como a potenciar y mejorar el desarrollo general de la diáspora china. ¿Cómo se sostienen esos vínculos al más alto nivel entre los gobiernos de Beijing y La Habana? Ampliamos en el siguiente informe. El estado de las relaciones diplomáticas entre China y Cuba es excelente, a tono con los históricos lazos de hermandad que unen a ambas naciones, aseguró el embajador de la República Popular China en la isla, Ma Hui. El diplomático precisó que los dos gobiernos han ampliado la cooperación en diversas áreas que incluyen desde la agricultura y el transporte hasta el sector biotecnológico y enfatizó en la importancia de la colaboración bilateral en el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19. Además, Ma Hui destacó las iniciativas para el desarrollo global y la paz mundial impulsadas por el gobierno chino en línea con el respeto a la soberanía de los pueblos, la libre determinación y los principios de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. El embajador chino en Cuba también elogió los esfuerzos de su país para proteger la vida de sus ciudadanos en medio de la emergencia sanitaria provocada por el nuevo coronavirus y condenó la política de bloqueo de las administraciones estadounidenses contra la isla del Caribe. Estas declaraciones tuvieron lugar semanas antes de la conmemoración por el 175 aniversario del arribo de los primeros chinos a Cuba, el 3 de junio de 1847.
La embajada y yo personalmente tomaremos este aniversario como una oportunidad de trabajar juntos en la construcción de una hermosa Habana y un rejuvenecido barrio chino para escribir un nuevo capítulo de la amistad chino-cubana. China es actualmente uno de los principales socios comerciales de Cuba en el contexto de un intercambio económico que se ha profundizado en los últimos años como resultado de la voluntad política de ambos gobiernos. Cuba fue el primer país latinoamericano en establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China el 28 de septiembre de 1960. Y desde este instante, en uso de su soberana y libre voluntad, expresa al gobierno de la República Popular China que acuerda establecer relaciones diplomáticas entre ambos países. El 2 de septiembre de 1960, durante el gran mitin convocado en la Plaza de la Revolución de La Habana, el líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, expresó de manera clara el propósito de establecer relaciones diplomáticas con China. El Año Nuevo Chino es la festividad más relevante del calendario chino, conocida también como Fiesta de la Primavera o Año Nuevo Lunar. En el 2022 comenzó el 1 de febrero y corresponde al tigre de agua, símbolo de fuerza y valentía. Luego de 2 años de interrupción en las celebraciones a consecuencia de la pandemia, en La Habana las luces volvieron a encenderse para festejar la vida. Las festividades por la llegada del nuevo año, según el milenario calendario lunar, es una de las más esperadas celebraciones de la comunidad de ese país asiático en Cuba. El respeto de los protocolos de bioseguridad caracterizaron los festejos por el nuevo año lunar que celebró la comunidad de descendientes asiáticos en este año 2022. Las calles y restaurantes locales exhibieron adornos alusivos a una de las principales festividades legadas por la nación asiática, que propició la degustación de platos típicos, exposición de imágenes sobre artes marciales, protagonizada por estudiantes e instructores de la Escuela Cubana de Wushu y Qigong. El Año Nuevo Chino es la festividad más relevante del calendario chino, conocida también como Fiesta de la Primavera o Año Nuevo Lunar. El calendario lunisolar, tradicionalmente utilizado en China, toma como base las fases del Sol y de la Luna, fundamento principal de esta celebración que data desde hace más de 3.000 años. En el 2022, el Año Nuevo Chino comenzó el 1 de febrero y corresponde al tigre de agua, símbolo de fuerza y valentía. La tradicional danza del león, realizada en el corazón del barrio chino, fue el punto de partida de los festejos, que contaron además con venta de comida tradicional china y artesanías. Para las comunidades chinas de ultramar, la celebración cobra gran significado en este 2022, Año del Tigre, que tras 2 años de limitaciones por la pandemia de la COVID-19, trae energía y vitalidad para el reinicio de una nueva etapa de vida. Precisamente durante los momentos más complejos de la COVID-19 en Cuba, el gobierno de la República Popular China envió a Cuba donativos para enfrentar la pandemia de coronavirus. Recordemos. Diciembre de 2019. Una nueva enfermedad aparece en China. El mundo se mantiene alerta. 2020. La COVID-19 comienza a propagarse por todos los territorios. En marzo se reporta el primer caso positivo en Cuba. Una nueva realidad, nuevas maneras de hacer y reajustar las rutinas, teniendo siempre como prioridad la salud del pueblo.
En medio de esta crisis mundial, China, primer país en reportar casos positivos a la COVID-19, mantuvo una posición solidaria con la mayor de las Antillas. Desde el inicio de la pandemia, esa nación asiática envió a la isla más de 100 toneladas de ayuda. En abril de 2020, a solo unas semanas de reportar el primer caso en Cuba, envían desde China a varios hospitales de Cuba 2.000 mascarillas, 10.000 máscaras quirúrgicas, 2.000 trajes protectores desechables, termómetros infrarrojos, gafas protectoras, guantes y zapatos de aislamiento. En julio de 2021, China envía ventiladores pulmonales de altas prestaciones para afrontar la pandemia de la COVID-19 y un mes más tarde, 150 concentradores de oxígeno. En diciembre del mismo año, el donativo estaba compuesto por ventiladores pulmonares, kits de antígeno, mascarillas quirúrgicas y otros implementos médicos, además de un cheque de $100.000 estadounidenses utilizado por el Ministerio de Salud Pública para adquirir suministros esenciales para el trabajo de prevención y control de la COVID-19 en el país. En abril de 2022, 10 ventiladores pulmonares no invasivos refuerzan los servicios asistenciales en 4 hospitales de La Habana, tras ser donados por una corporación china perteneciente al grupo tecnológico Ayer. El 27 de mayo de 2022, China dona $100.000 a Cuba para enfrentar la pandemia y remediar daños por el accidente en el Hotel Saratoga. Estos son solo algunos de los donativos del gigante asiático a la nación caribeña. Toneladas de arroz, otros insumos médicos y envíos de 5.000 sistemas fotovoltaicos destinados a viviendas aisladas son otros de los elementos que componen la ayuda de este país a Cuba. Ana Lina Concepción y Ana Lilian González, Enlace Cuba. Los chinos en Cuba se incorporaron muy rápido a la población nativa de la isla. A diferencia de otras comunidades del mundo, en Cuba el barrio chino se abrió a la ciudad. De esta manera, la población y la cultura de esa región de Asia y de Cuba se fusionaron en la música, la literatura y la gastronomía hasta el día de hoy. Los primeros chinos llegaron a la mayor de las Antillas en 1847 en calidad de contratados, pero en un régimen prácticamente de esclavitud para trabajar en las plantaciones de azúcar con el sueño de hacer fortuna y regresar a su tierra. Si bien es cierto que en nuestra composición étnica, como bien se dijera, siempre hay que buscar un Congo o un Carabalí, hay que encontrar un chino, porque debajo de todo un árbol genealógico subyace la presencia del chino. Un amplio programa de actividades desglosa cómo se refleja la cultura china en la isla, desde su arte hasta sus tradiciones en diferentes esferas de la vida. Esta cultura china es una cultura muy delicada, que se aprende mucho porque nos enseña las bellezas de la naturaleza, la belleza de la vida, la belleza de todo el mundo. Los cubanos sabemos cuán profunda ha sido la influencia de esa cultura en la nuestra. Tenemos muchos descendientes chinos y ha ejercido en nosotros, en nuestra cultura, muchas influencias que todavía están vivas. Cuando yo tenía 17 años, provenía de Hong Kong. He venido aquí a Cuba por el
el fallecimiento de mi mamá y encuentra solo, mi papá estaba en Bayamo y él fue que me reclamó para que viniera a acompañarle. Trajeron costumbres, experticia en el comercio, en la horticultura y hasta en la medicina. Trajeron su proverbial sabiduría. Hay mucho más para contar de la unión entre chinos y cubanos. La información que sobre el tema circula en las plataformas digitales es abundante y apasiona. Nosotros apenas abrimos una ventana para invitarlo a seguir desde Cuba estos enlaces que nos unen con el mundo. Hasta nuestro próximo encuentro. Seguimos activos en nuestros perfiles en Internet. Chao.